Hola, buenos días profesores. Mi nombre es Patricia Rojas y los integrantes del grupo son Bastián Rojas, Mariana Rosas, Scarlett Salazar y Sebastián Rivas. A nosotros nos tocó presentar el paper Una potencial nanomedicina que consiste en nanoportadores de polisacáridos cargados de heparina para el tratamiento del asma. Los autores son Felipe Yerson Ampuero, José Brea, María Loza, María Alonso y Dolores Torres. En primer lugar, el abstract o resumen del paper señala que se describe una nueva nanomedicina de quitosano con carboximetil B-ciclodextrina cargada con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular para evaluar su potencial en el tratamiento del asma. Se prepararon nanopartículas por gelificación ionotrópica que muestran un tamaño entre los 221 y 279 nanómetros con un potencial Z positivo. La asociación de drogas muestra una eficacia mayor al 70% y los nanosistemas desarrollados fueron estables en solución salina de Hank a pH 6.4 liberando la droga lentamente. Los ensayos ex vivos mostraron que los nanoportadores con heparina previnieron la granulación de los mastocitos como se puede observar en la imagen. Los resultados concuerdan con una efectiva internalización celular de los nanoportadores marcados con fluorescencia y sugieren que estas nanomedicinas son formulaciones prometedoras para el tratamiento del asma. En los últimos años, el interés por la administración de fármacos por vía pulmonar ha aumentado. Esto se debe a las características fisiológicas que presenta este órgano, tales como el área superficial, la barrera epitelial es delgada, existe una gran vascularización y una baja actividad proteolítica. Esto es lo que nos ofrece distintas posibilidades tanto para tratamientos locales como para tratamientos de sistema. Para esto se han utilizado portadores poliméricos, como por ejemplo el quitosano, el cual ha mostrado éxitos en la entrega de macromoléculas por vía pulmonar. En particular, el compuesto de quitosano y ciclodextrinas es un nanoportador muy prometedor para la entrega de fármacos a nivel pulmonar, y se ha demostrado que este es capaz de entrar al medio intracelular, superar la barrera epitelial y además reducir el riesgo de toxicidad celular. Tomando en cuenta estas características positivas del transportador, se seleccionó a la heparina como fármaco, el cual hasta ahora venía siendo utilizado como anticoagulante, pero recientemente la evidencia acerca de su actividad como antiasmático ha aumentado mucho. Con la evidencia reunida, se ha podido concluir que la actividad antiasmática de la heparina está relacionada con la capacidad de inhibir la desgranulación de los mastocitos. Los mastocitos son células que sintetizan y almacenan histamina. La potencia de este fármaco es inversamente proporcional a su peso molecular y el efecto antiasmático de la heparina es independiente de su efecto como anticoagulante. El objetivo de este trabajo es explorar las nanopartículas quitosano-ciclodextrina para la administración de heparina por vía pulmonar para poder tratar el asma. Sesión experimental. Los materiales a utilizar fueron sal de hidrocloruro chitosan ultra pura, carboximetil biciclodextrina, que es un polisacárido, sal de perina sódica no fraccionada y sal de perina sódica de bajo peso molecular, junto con tripolifosfato de pentasódico, además de otros solventes. Entonces se prepararon nanopartículas del chitosan con este polisacárido cargadas con heparina mediante un proceso de gelificación ionotrópica. A grandes rasgos se agregaron soluciones de los compuestos descritos anteriormente a una solución de chitosan. Se estabilizó el sistema y luego se aislaron las nanopartículas mediante centrifugación. Se descartaron los sobrenadantes y los sistemas de nanopartículas obtenidos fueron liofilizados, es decir, preservados deshidratándolos mediante congelación. El rendimiento de producción de las nanopartículas se calculó como el peso de las nanopartículas partido por la cantidad total de los componentes multiplicado por 100. Luego se hizo una seguidilla de estudios para estas nanopartículas, donde se estudió la caracterización físico-química de estas, donde se vio el tamaño y el potencial Z de las mismas, la eficiencia de asociación y carga de droga heparina de estas nanopartículas, en el cual, mediante un método colorimétrico, se pudo cuantificar el porcentaje de eficiencia de asociación de heparina, tal como se ve en pantalla con la siguiente fórmula, y la carga de droga, de la misma manera, pero esta vez dividido por el peso de las nanopartículas, y luego ver la estabilidad de las nanopartículas, donde se estudió su posible cambio en el tamaño y su posible precipitación en diferentes medios. Luego se estudió la liberación in vitro de heparina por parte de estas nanopartículas y la interacción entre nanopartículas cargadas con heparina fluorescente y mastocitos de rata. En esta parte
Se marcó el chitosan con fluoresceína para poder preparar nanopartículas cargadas con heparina fluorescente. Se incubaron estas nanopartículas fluorescentes en una suspensión de mastocitos de rata y luego se aislaron los mastocitos para poder ser visualizados por microscopía de escaneo láser confocal. Los mastocitos fueron obtenidos de rata de la línea Sprague mediante lavado de cavidades, posteriormente purificados y cuantificados mediante tinción con azul de tripano. El porcentaje de células teñidas se calculó como la media aritmética de las células teñidas visualizadas en el microscopio, partido por el número total de mastocitos multiplicado por 100. Luego se midió la liberación de histamina en los mastocitos. Para esto se calentaron los mastocitos a temperatura corporal humana de 37 grados Celsius y se incubaron con compuesto 4880 que promueve la liberación de histamina. Se centrifugaron los mastocitos y se tomaron 2 alícuotas de sobrenadante. Se repitió el proceso y se determinó la histamina residual para medir la fluorescencia de histamina. Luego se hizo un análisis de datos para medir la liberación de histamina en los mastocitos de rata. Se expresaron los resultados como un porcentaje del total de histamina liberada luego de la estimulación de los mastocitos con el compuesto 4880 y luego se corrigieron los resultados considerando la liberación espontánea de histamina en ausencia de este químico y en condiciones iguales, para finalmente realizar un análisis estadístico aplicando un test ANOVA de varianza seguido de una prueba T-Student de 2 colas, es decir, bidireccional, para finalmente obtener diferencias significativas con un valor P menor a la significancia de 0.05. Resultados y discusión. En primer lugar, para la preparación y caracterización de las nanopartículas cargadas con heparina, dio como resultado esta tabla que se muestra a continuación, en donde se muestra el tamaño, el índice de polidispersión y el potencial Z de varias mezclas varias mezclas probadas con UFH, que es la heparina con mayor masa molecular, que son estas que se muestran acá. También se utilizó una mezcla con LMWH, que es la heparina con menor masa molecular, que es esta, la que obtuvo valores similares al potencial Z, y el tamaño y la polidispersión tuvieron valores más pequeños. Estas imágenes que se muestran acá son las diferencias entre las UFH y la LMWH, en donde aquí son más pequeñas y compactas en comparación a la UFH. Para el estudio de la estabilidad, se analizaron los valores Z de las nanopartículas cargadas con UFH y LMWH, en donde en una solución de un pH de 6.4 fue de aproximadamente en 14 mV y en una solución a pH 7.4 fue de 0 mV, es decir, fue neutra. Tomando esta solución, se realizaron estudios en la liberación de los nanosistemas seleccionados, o sea, estos, donde se vio que las nanopartículas cargadas con UFH tuvieron una liberación mucho más rápida en comparación con las nanopartículas cargadas con LMWH, que es esta de acá, que ni siquiera alcanzó el 10% de liberación, en comparación con la UFH, que tuvo un 50% de liberación. La interacción de las nanopartículas cargadas de heparina con los mastocitos de rata. Estos son los mastocitos de rata en un microscopio confocal. Y estas son las nanopartículas cargadas con heparina. La interacción de estas dos dio como resultado este color anaranjado. Esto indicó que actuaron efectivamente. Para el estudio ex vivo de mastocitos de rata para prevenir la liberación de histamina, se comparó la heparina libre con las nanopartículas cargadas de heparina, en donde en un sistema que contiene UFH, las nanopartículas cargadas con heparina fueron de aproximadamente, o sea, la inhibición de la histamina, de la liberación de histamina, fue de aproximadamente un 90%, en comparación con la UFH libre, que la liberación de histamina fue inhibida en un 55%. Y para los sistemas que tienen
LMWH tuvieron resultados similares. Conclusión. En la presente investigación, luego del análisis y discusión de los datos expuestos sin correlación a la hipótesis planteada desde un comienzo, que consistía en utilizar nanotransportadores de quitosano con carboximetil beta-ciclodextrina cargados con heparina para favorecer el tratamiento del asma y evitar la liberación de estamina en mastocitos de rata, se pudo concluir que fue eficaz el tratamiento experimental realizado, porque se pudo demostrar que los nanotransportadores formados por quitosano con carboximetil beta-ciclodextrina cargados con heparina tienen un fundamental efecto en la eficacia de entrega de heparina para generar el efecto deseado en sus células blanco. En detalle, la acción de estos nanotransportadores preparados en laboratorio provocaron principalmente la prevención activa y una gran mejora en la desgranulación de mastocitos en el tracto respiratorio de la rata a través del peso molecular de heparina utilizada. En simples palabras, la eficacia de esta medicina está ligada con la cantidad de heparina cargada y el tipo de nanotransportador utilizado. Por consecuencia, este es un buen método para el tratamiento del asma en estas condiciones experimentales que fueron ex vivo, en los mastocitos de rata. O sea, no fueron directamente en la rata, sino que se sacó parte de la rata para experimentar, o mastocitos de rata para experimentar. También se debe destacar que estos nanotransportadores presentan una baja toxicidad para el organismo tratante. En términos generales, esta investigación deja en demostración que estos nanotransportadores cargados con heparina sirven como pie para investigaciones futuras en la cual se quiere investigar y profundizar estudios de este tipo de entrega de medicina a través del tracto respiratorio, en más animales o incluso en humanos, en vivo también. Muchas gracias por escuchar.